Saludos emprendedores hacks, bienvenidos a otro episodio más de Emprender Hacks, el podcast. Ya tenía varias semanas sin estar con ustedes, pero aquí vamos a analizar el mercado, cómo lo dejamos allá, cómo está hoy. Todo lo que he venido diciendo en los últimos episodios, lo que vine diciendo, conversé sobre la inflación, sobre la Fed, sobre lo que estaba haciendo, sobre las malas políticas del Banco Europeo incluso. Todas esas noticias nos sirven para entender mejor el contexto general del mercado. ¿Ok? Todo eso sirve para entender mejor cuáles serían nuestros próximos pasos como inversor, como dueño de negocio o incluso como estratega. Porque cuando somos dueños de negocio tenemos que plantearnos una estrategia. El mercado, la actividad de trading, especulación y la inversión son negocios, y hay que pensar estratégicamente siempre. Son un muy buen vehículo financiero para generar riqueza, pero hay que hacerlo con inteligencia. Aunque las emociones nos vuelvan o queramos tener más y más y más, y existan cosas como el FOMO, existan cosas como el food o acciones como comprar en máximo y vender en mínimos. Pasa muchísimo, pero es normal en las dinámicas de mercado. Si tú estás aquí viendo este episodio de podcast, nunca me habías visto, recuerda suscribirte, darle a la campanita, dejar un comentario. Puedes seguirme en mis redes sociales o visitar emprenderhacks.com, ver videos anteriores para ver el progreso y cómo funcionan los análisis financieros que hago. Si tienes tiempo escuchándome, muchísimas gracias por estar acá y viéndome, muchísimas gracias. De verdad que sin ustedes esto hubiese sido imposible. Ya somos más de 500 en todas las plataformas y espero poder seguir creciendo en YouTube y en Spotify y Google Podcast. Bueno, lo cierto es que todo esto nos permite tener una visión del mercado, una visión de cómo puede ser algo. Las noticias muchas veces nos venden que el análisis técnico es lo único. Yo he comprendido que hay que saber el contexto general para darle un mayor soporte argumentativo y estadístico al análisis técnico. ¿Ok? Porque hay patrones de precios que simplemente no se van a cumplir o indicadores técnicos que simplemente no se van a cumplir si lo analizamos únicamente esos y no vemos el contexto general del mercado. Pero vamos de una vez al análisis de los precios de los activos, que son los que nos van a terminar de decir cómo quedamos y cómo estamos en este momento. Acá estamos viendo el gráfico del SP500. En aquel momento, cuando conversé con ustedes, estamos en velas diarias, estamos hablando ya de hace 3 semanas, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6. Más o menos por esta zona estaba el precio. Estaba dibujando un banderín alcista. Comenté que muy probablemente llegaría a este soporte y efectivamente hizo una caída espectacular. Pero digo espectacular porque, bueno, se cumple de cierta forma, se termina de cumplir todo lo referente al análisis, pero fue bastante negativo en el sentido de que la economía norteamericana, bueno, hizo esto, un menos 12%, que es bastante, y ya venía corrigiendo, y es muy probable que cuando dibuja este máximo que no supera esta línea morada, fíjense que muy escalonadamente el análisis se va cumpliendo de una manera muy bella, es decir, rebote entre estos dos precios, probablemente franja roja, franja morada, aquí franja morada, franja verde, que es un canal, y está como que si estuviera dibujado, como que si yo lo hubiera trazado ahorita, y es algo que viene, pueden ver los videos anteriores. También les recomiendo muchísimo el de la burbuja financiera, ¿ok? Se los recomiendo encarecidamente el de las burbujas financieras. Bueno, lo cierto es que el SP500 con todas las noticias, el análisis técnico quedaba, digamos que ok, es probable que baje, si rompe sube, pero había más probabilidades de que bajara por todo el contexto macro. Entonces estamos todavía en un momento bastante delicado de la economía. La inflación sigue subiendo, incrementando puntos porcentuales, y la única forma de combatir inflación es a través de la recesión, es decir, quitando el circulante, restringiendo la compra, aumentando las tasas de interés.
etcétera, etcétera. Se estima que el precio del S&P 500 llegue a estos niveles. Ya las small caps, las Russell 2000, llegaron a esos niveles prepandémicos, pero es muy poco probable. O sea, hay probabilidades de que llegue a niveles prepandémicos, al igual que en Nasdaq. Niveles prepandémicos es yo los tenía marcados porque es un gran target, es decir, que haya una corrección de niveles prepandémicos 40%. Es bastante probable por cómo se ha venido gestionando la economía después de la pandemia. Es decir, aquí entramos por pandemia, empezaron a imprimir dinero, disminuyen las tasas de interés que ya venían disminuidas o negativas desde hace más tiempo, pero sacan mucho dinero a la calle, circulante, paralizan la economía, es decir, no vas a trabajar, vamos a digitalizar todo, tratar de digitalizar todo, pero este crecimiento fue muy, muy ficticio y funciona. Cuando se acabe esta corrección, no sé hasta cuándo, pero bueno, hay posibilidades de que llegue acá, la economía llegaría a un punto de eran los niveles reales y ahora sí crezcamos desde estos niveles reales prepandémicos. ¿Ok? Algo así es como lo veo yo. Pero si nos vamos al Russell 2000, que fue el que les comenté, bueno, en las criptos ahorita vamos para allá. Aquí está. El Russell 2000 llegó a niveles prepandémicos, incluso bajo. Estos son niveles prepandemia. Perdón. Niveles prepandemia son acá. Más o menos acá. Estos son los niveles prepandemia. Incluso cayó por debajo de los niveles. Allí en esos niveles hace un gran rebote. Estamos hablando de las Russell 2000, las empresas con baja capitalización de mercado, las primeras 2000 empresas norteamericanas, pero estamos hablando de small caps, es decir, capitalizaciones pequeñas. Es mucho más sencillo cuando hay recesión, cuando hay este contexto, que estas se vean más negativamente influidas que las del S&P 500. Pero fíjense, todo este crecimiento, incluso ya acá, venía presentando una potencial. En estos momentos estaba ya el mercado totalmente lateralizado. La ruptura es a la baja. Y bueno, seguimos en niveles de corrección. Fíjense acá, estos son los niveles prepandemia. Enero del 2020 está en niveles por debajo a esos niveles. Vamos a ver hasta cuándo llega esa corrección. Tendremos que, ya veamos, por un 30%. Puede bajar un poco más, sí, claro que sí. Pero interesante que las small caps, las pequeñas capitalizaciones, ya llegaron a ese nivel prepandémico, incluso lo superaron a la baja. Si vemos entonces el Nasdaq, también lo mismo, muy parecido. Si en otro caso hay una noticia que me interesó bastante, que es que Uganda descubrió 31 millones de reservas, potenciales reservas de oro. Evidentemente están sin extraer, etcétera, etcétera, pero eso aumentaría el poder, es decir, la cantidad de oro circulante considerablemente. 31 millones de toneladas. Vaya, hay que ver la fiabilidad, todo eso, y ver cómo impactaría en el valor del activo, el oro como activo. Pero el oro se mantiene entonces en una gran... en un punto de indecisión bastante interesante, es decir, en este punto de indecisión que todavía no se sabe hasta dónde va a llegar, ni sube ni baja. Empezó a bajar desde aquel momento en que el S&P 500 tocó mínimo, una correlación negativa, muy interesante como siempre se ha visto, pero aquí estamos muy indecisos, incluso estamos dentro de estos niveles desde agosto del 2020, no bajamos de este techo ni de este piso, y si lo vemos en términos diarios igualmente, es decir, vemos como hay una lateralización entre esos dos puntos importantes del oro. El oro me gusta verlo como la reserva clásica de valor, pero es un activo que con largas inversiones de verdad que no es mi favorito. El oro no es mi favorito. Preferiría, eso también depende de tu perfil de riesgo. En mi caso preferiría muchísimo el Bitcoin, claro. Ahora, acá me cuesta mucho ver el oro rompiendo a la alza. Me cuesta muchísimo, pese a que en crisis el oro tiende a crecer. Pero no lo veo, es más, veo más bien creciendo quizás la liquidez de los inversionistas vendiendo este tipo de activos. No veo el oro rompiendo para acá arriba. Es muy probable que
veamos una ruptura hacia abajo, y si rompe esta cota lo podremos ver de nuevo por acá. Ok, no veo al oro subiendo. Vamos a poner acá, vamos al favorito de la comunidad, el Bitcoin, que tuvo bastante también comentarios. Oye, pero tú crees que baje más, no creo que llegue a 20.000, está siendo muy pesimista. El Bitcoin siempre causa ese tipo de... Siempre. Aquí yo coloqué esta, pero miren qué bello se formó. Es decir, el análisis técnico, y lo dije y lo recalqué muchísimo en mi podcast anterior a este, muy probablemente llegue a 20.000. O sea, es más probable que llegue aquí a 20.000 que llegue... Bueno, mi punto incluso, el punto de 20.000 era este, exacto, 20.000 acá. Llegó un poco más abajo. Y bueno, ahorita tendríamos que examinar el... Todavía puede seguir cayendo. Todavía. Después de este término, yo diría que si rompe, aquí vendría con caídas escalonadas hasta llegar quizás a niveles prepandemia también. Ok, podríamos verla después acá, en este punto, y así sucesivamente podría ir rompiendo, porque aquí rompe este banderín, se va a la baja, a mi punto totalmente se baja. Y bueno, aquí todavía hay indecisión en el mercado cripto. También es probable que se consoliden estos precios por un tiempo y luego venga y suba de nuevo. Mientras no rompa los niveles de 17.000, incluso 15.000, muy bien. Si rompe estos niveles, bueno señores, 10.000. 10.000 sería lo mínimo que se podría ver el Bitcoin. Puede incluso bajar mucho más, pero no lo creo. Es decir, no lo creo potencialmente, ya no es tan potencialmente posible. Incluso yo me atrevería a decir que el Bitcoin ya corrigió todo lo que tenía que corregir, un 70%. Me atrevería a decirlo, ¿ok? Pero no se sabe, ¿ok? No se sabe. Estamos hablando que los niveles prepandémicos fueron de 10.000 por allí, más o menos. Acá, sí, más o menos estos son los niveles de prepandemia. No, mentira. Los niveles de prepandemia están por acá. 12 de febrero serían más o menos los 10.000, como les dije. Ok, $10.000 acá. Tendría que bajar desde el punto actual un 50% más, pero no creo que llegue a esos niveles. Imagínense, sería 86%. Ya en estos niveles que estamos ahorita del Bitcoin es poco probable. Lo interesante es que si tú examinas el podcast anterior, que fue antes de este, que fue incluso antes de estas gráficas, yo marqué muy claramente este punto. Hay una posibilidad que suba así, pero no. Fíjense que puse una vela como de indecisión, porque no, yo nunca hubiera colocado una posición a la alza si viendo todo el contexto macroeconómico. El Bitcoin baja y cae con fuerza. Cae con fuerza. Y el mercado cripto cae con fuerza junto con él. Tenemos a casos como el de EOS, que me deja loco con esta caída tan pronunciada. Es decir, es muy vertical. La caída de EOS fue súper vertical. No hay forma de que EOS busque nada. EOS, interesante proyecto, un 93%. Tenemos otros como BET. La de BET también es súper vertical. No hay indicios de que suba por lo pronto, ¿ok? Por lo pronto, estamos hablando de un menos 92%. Y ni hablar, en el caso de BNB, tenía marcado estos puntos, incluso si lo vemos en gráficas pasadas, no pensé que hubiese llegado tan bajo como llegó, incluso rompió este punto de aquí abajo y cae vertiginosamente, sigue cayendo y sigue cayendo. Podamos verla. También me atrevería a decir que, claro, aquí si lo vemos en términos diarios, rompe esta cuña, hace en términos a largo plazo, rompe esta cuña, intenta coquetear con esos niveles de precio, pero baja eventualmente. O sea, hizo un pullback. Esto acá es el pullback, ¿ok? Esto que vemos acá es lo que se llama pullback de precio y después cae. Que el precio busca coquetear con los niveles anteriores y después cae el precio del BNB. Claro, esto todo lo tenemos que analizar, o como les he dicho, verlo siempre con
todo el contexto macro. Caen así porque hay recesión. Y cuando hay recesión, los inversionistas buscan dólares. Por eso es que me voy a ir ahora al dólar. El dólar ha subido y subido y subido y subido. Y miren esto esta posición incluso que yo la monté acá dentro de mi TradingView. Si me buscan en mis redes sociales de mi TradingView van a ver esta posición en Forex especulativa totalmente. Yo la tomé para que llegara acá. Y miren, ha crecido muchísimo más. Es decir, aquí son 2% y aquí son 7% de crecimiento de una divisa a otra. Es muchísimo, muchísimo. Estamos hablando de 946 puntos. Point per point. Percentage, es decir, puntos porcentuales. Es bastantísimo. Si vemos el dólar es el gran... Aquí claro, aquí cae con respecto a lo que es el franco suizo y el euro dólar. ¿Se acuerdan que comenté del euro dólar, una potencial bajada del euro a niveles par 1-1? Bueno, está allí, todavía no se ha cumplido, pero está allí, todavía la cuña bajista sigue cumpliéndose con fuerza y esta semana ha sido totalmente bajista. Fíjense que rompe escalonadamente, como vemos que rompe esa potencial recuperación con una vela bajista y podamos verlo ya ahorita. Para el próximo podcast lo vamos a analizar por debajo de esta cota. Es muy probable que ya rompa esta cota, que es la cota mínima anterior registrada, y dibujemos cotas más bajas y vaya bajando el precio. Yo estimo que puede en esta recesión llegar a la paridad de 1-1 con el dólar. Estimo, no estoy diciendo que sea así, pero hay una gran posibilidad. Aquí pueden ver, yo puse esa línea. Estimo que ese sea el punto mínimo para yo ya ir tomando longs. Yo personalmente. No estoy diciendo que tienen que ir ahí a tomar longs. Pero sí, directamente el índice, me gusta ver mucho los activos con las divisas en momentos de crisis, porque vemos que cuando hay crisis las personas, en general los inversionistas grandes y pequeños, o la gran mayoría busca, de los que han sobrevivido tanto tiempo, buscan el dólar. Y si vemos y analizamos el índice dólar, que está por acá, el UX Dollar Index, que son muchos activos los que... y ahorita sí, ya voy a analizar también el peso chileno con el dólar y el peso colombiano. Vamos a buscar aquí Dollar Index. Perdón. Ya lo tenía aquí colocado. Aquí están los futuros de dólar. Ok, todos los que tengo. Aquí está. DXY. Que lo había, por un motivo lo había. Bueno, vamos a analizar. Esto sí me encanta. Esto sí me fascina porque la teoría se aplica y hay, digamos que, una confirmación de esas hipótesis teóricas económicas, que es que en crisis el dólar aumenta, los inversionistas compran dólar. Fíjense la curva del dólar desde el 11 de enero del 2022. Vamos a contrastarlo, vamos a poner como benchmarking o como punto de referencia el SP500. Vean la curva del SP500 desde el 22 de enero del 2022. Están viendo la correlación negativa. ¿A dónde se va el dinero? El dólar. El dinero se va al dólar. Recordemos que este es el dólar versus las demás monedas. El dólar index. Este tipo de cosas es bueno notarlas para que cuando venga otra crisis, recesión, en nuestra vida nosotros vemos aproximadamente, incluso se estima que unas 5 o 6, dependiendo, si tienes un promedio de vida de unos 70 años, 6, 7, 5 crisis y recesiones a nivel de tu vida. Entonces, bueno, ya los que no estaban en el mercado antes y son nuevos y me escuchan, los que estábamos, yo por lo menos esta es mi primera crisis como tal, porque la primera que yo viví, estaba vivo, era en el 2008, pero era un niño. O
O sea, no tengo idea de qué pasó, las implicaciones macroeconómicas como las sé ahorita. Entonces tendríamos que contar 5 por cada vida o 6. Puede que vivas 7, pero hay una que no la vives, digamos que de manera directa, porque cuando tú eres un niño es diferente todo. Entonces fíjense qué interesante, como el 22, en enero del 2022, aproximadamente, claro, aquí lo, evidentemente, si tomamos como punto de referencia aquí, que sube con más fuerza, es cuando el mercado baja, pero si tomamos con anterioridad, vemos que esa tendencia alcista se empieza a dibujar desde el 25 de mayo, ¿verdad? Pero este tipo de cosas son los que permiten entender bien cómo son las inversiones, cómo se maneja todo lo demás. Incluso hay una noticia que era los bancos contra el Banco Central, japonés. Bueno, acá también tenemos al Dow Jones. Yo había dibujado esto, evidentemente se vino a la baja con bastante fuerza. Tenemos un panorama recesivo en general. En general es un panorama totalmente recesivo. Y para no hacer el podcast tan largo, voy a dejarlo hasta acá. Pero antes, quiero que vean esto. No se vayan. Me parece que no ha cargado. Quiero que vean esta posición ya en una estrategia neutral que hice dólar-yen. Claro, con más tendencia al buy. Que les dije. Quiero que lo vean cómo fue que evolucionó para que constaten. Pueden ir a mi página y constaten mis análisis. Vean. El análisis este era mi análisis. Este era mi target. Y eso sucedió de una manera muy hermosa. El análisis se concreta a la alza. Era una estrategia neutral porque había contemplado ambos panoramas, pero el yen japonés volvió a salir mal parado. Y aquí lo voy a dejar abajo en los comentarios. Claro, subió muchísimo más de mi target, pero aquí hay una gran variación porcentual que me gané en esa. Pueden visitar mi página de TradingView, lo pongo para incentivarlos a que vean y podamos dialogar posiciones. A mí me gusta mucho dialogar posiciones, estrategias. Soy un trader, swing trader, y me enfoco más en la inversión en valor. No me gusta venderle la moto, ya lo he dicho muchísimas veces, y regreso a YouTube y a los demás podcasts, aunque las plataformas de podcast, si lo me oyes va a ser bastante aburrido. Entonces este video en específico lo voy a colgar nada más en YouTube, pero voy a colocar en podcast otro para hablar de las noticias, etcétera, etcétera. Gracias a todos los que me escuchan, gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo capítulo, que espero que sea pronto, y no me dilate tanto por múltiples proyectos que tuve y de verdad que no tenía el tiempo para hacer esto, porque ser youtuber también amerita bastante tiempo. Gracias y nos vemos, emprendedores hacks.